Ahí sí. Ya, se dice que los ruidos tienen colores y los colores son seis. ¿Qué es el ruido blanco? Pues no es más que todas las frecuencias elevadas a la misma intensidad. Ya eso fue lo que yo te envié para que de pronto lo pudieras leer. Sí, Ya, en este caso, por ejemplo, según tu apreciación, ¿qué opinión tienes sobre de pronto el ruido blanco? ¿Le das uso continuo entre el ruido blanco y el ruido negro? ¿A cuál, según tu apreciación, le das el uso continuo? bueno, pienso que son, a mi opinión, son contrarios, porque el blanco bueno, se lo escucha, he visto es como en los ruidos de los televisores, esa es verdad, el Ah, blanco. así es. Ya, entonces, existe un ruido que detrás de cuando, por ejemplo, no tienen buena señal los televisores, se nota, se siente. Pero el ruido negro obviamente se lo utiliza en todo lo contrario, se lo utiliza para evitar ciertos ruidos para los músicos, locutores o personas también que tengan de pronto que hacer conferencias en casa y que tengan una acústica, de verdad, que necesiten evitar ese ruido molesto. En cambio, por ejemplo, el blanco se trata de los ruidos que produce el televisor, el ventilador, son ruidos que se escuchan, que están ahí, que se sienten. Por eso son, creo que yo, todo lo contrario. Bueno, obviamente sí. Eh, ¿Alguna vez, por ejemplo, todos desde niños hemos escuchado ese ruido, a menos en los televisores antiguos de blanco y negro que si no le ponías la antena o en los equipos de sonidos de igual manera? Pero ¿alguna vez tú llegaste a imaginar en tu vida de que ese ruido tuviese color? Mm, la verdad es que no, o sea, uno no piensa, ay, esto tendrá color, ¿no? Pero ya cuando de pronto te pones a analizar, te das cuenta que es posible, o sea, te das cuenta que así mismo como todo, absolutamente todo eh, todo tiene un trasfondo, ¿no? Entonces, a lo mejor el ruido también. Solamente si te lo pones a analizar, y te pones a pensar, ¿será esta forma? ¿Y por qué será que suena? ¿Y por qué suena distinto a lo otro? ¿No? Entonces ahí a lo mejor puedes llegar a esa conclusión. Pero si no, no, no se te Sí, pasa por la cabeza. claro, pues obviamente. Bueno, en lo personal, algo que quisiera contarte es que yo en el 2008, perdón, en el 2018, recién me llegué a enterar de que estos ruidos tienen colores. Y bueno, hay que entender de que todo lo que existe no es porque existe ya, sino que todo tiene su si existe es por algo. Eh, eh, Claro. claro, en este caso, por ejemplo, ¿has podido diferenciar entre, bueno, el ruido blanco lo encontramos no solo en los televisores, sino también se dicen que en el, ven- en el ventilador y en el aire acondicionado? Aunque yo en lo personal, auditivamente, entre el ventilador y el aire acondicionado para mí, por ejemplo, el ventilador tiene ruido blanco, pero para mí el aire acondicionado tiene ruido rosa. ¿Por qué? Porque el ruido rosa, eh, a diferencia del ruido blanco, el ruido rosa tiene un poco de, si hablamos de manera acústica, tiene un poco de bajo, como que tendría más cuerpo en el sonido. En cambio el ruido rosa, obviamente que no. Y en tu caso, por Exacto. ejemplo, ¿has podido notar esa diferencia, por ejemplo, prendiendo un aire acondicionado y un ventilador al mismo tiempo? Bueno, al mismo tiempo no, porque ya con el aire acondicionado ya me muero de frío. Pero obviamente hay una diferencia bastante grande.
Porque primero, o sea, si estamos hablando de que el ventilador tiene un sonido ligero, pero igual se escucha, el aire acondicionado actualmente tiene un sonido muy silencioso, dependiendo de qué tipo de aire, obviamente. Pero antes se escuchaba esos aires súper, súper fuertes que sonaban así como carro ya acabado. Entonces, obviamente, tenía un ruido más fuerte que un blanco, tal como tú dices. Era un ruido más pesado. Ah, ya, ok. Por ejemplo, bueno, de lo que yo pude investigar, del ruido azul, no tengo mucha información al igual que el ruido blanco, pero eh, lo que he podido notar es que se supone que el ruido blanco es el color primario, pero resulta que el ruido azul y el ruido violeta son más agudos que el ruido blanco. Por Sí, ejemplo, son agudos. Eso sí, sí, sí sé que es agudo, al igual que creo que era el violeta. Son los dos agudos. claro, tienen, y si tú pones la diferencia entre, te pones a escuchar el ruido blanco y el ruido azul o violeta, te darás cuenta que el ruido azul tiene más agudez que el ruido Claro. blanco. Bueno, es que digamos que del ruido blanco parten los demás ruidos. En este caso, por ejemplo, tú vas a notar la diferencia cuál es el uso del ruido blanco en el ruido del ruido rosa. Por ejemplo, el ruido rosa se lo utiliza de pronto tú vas a un concierto y están haciendo pruebas de sonido y ahí tú Ujú. vas a escuchar el uso del ruido blanco para que este para cuando suene algún parlante, si está sonando bien y todo eso, y de pronto la intensidad de los decibeles y todo eso. Mi pregunta es, ¿has tenido, por ejemplo, te has expuesto mucho tiempo al ruido blanco? Sí, de hecho, todas las noches duermo con el ventilador encendido. Yo no uso el aire, entonces uso el ventilador porque me parece que es menos fuerte y me gusta más, en realidad. Eh, yo no uso televisor, por ejemplo, yo lo saqué de mi cuarto, pero obviamente yo lo utilizaba antes. Y por toda la tarde. Entonces, digamos que el ruido blanco alrededor de las 8 horas lo tengo al lado mío. Lo escucho todo el tiempo. Sin embargo, es un ruido arrollador, me hace dormir. Claro, eso sí, obviamente, porque como explicaba, por ejemplo, un ruido blanco de un volumen, dependiendo la capacidad auditiva que tenga cada persona, por ejemplo, en tu caso lo prendes el ventilador y te ayuda a dormir. Exacto, Eh, exacto. Yo soy pero de las personas que a mí no me molesta el ruido, por ejemplo, y más que todo o sea, ruido me refiero a un ruido muy bajo como el del ventilador y más bien me arrulla. Pero hay personas en las cuales no pueden dormir con ruido. Entonces ahí está la diferencia. Yo soy una de las que sí puede. bueno, sería probablemente que de pronto, cuando niña, cuando eras bebé, de pronto te acostumbraron a dormir con ese ruido y ya el oído se adapta y muchas veces hay personas que sin ese ruido blanco no pueden dormir. Exacto, exacto. A menos cuando ya te acostumbras y ves que es un volumen el cual es tranquilo para dormir y al mismo tiempo para estar haciendo cualquier tipo de actividad. No es algo ruidoso que realmente moleste, es algo que se puede tolerar y y hasta rico, ¿no? O sea, no es nada, wow. Ya, ahora en el ruido, bueno, el ruido gris tiene más peso, pero en lo personal yo pienso que es para los, por ejemplo, si nos referimos a equipos de sonido de manera profesional, es más, tiene más uso
para los subbajos. Ujú. Pero no sé si tú sabrías de que, o tú has hecho algún experimento en el que el ruido blanco, por decir, de un equipo de sonido, eh, lo has convertido, alguna vez sin querer lo has convertido en ruido rosa. Eh, ¿Cómo? Por, ¿Cómo sería por eso? ejemplo, ¿de qué manera se lo podría convertir en ruido rosa? Digamos que tú tienes el ruido blanco en un parlante y tienes, por ejemplo, yo aquí tengo una consola, no sé si la alcanzarías a ver. Eh, Déjame ver. Espérame un ratito. Tienes, ya, Ya, ahí. la que tienes atrás tuyo. Aquí, a mi lado derecho. Ajá, sí, sí la veo. Ya. Esa consola, por ejemplo, no sé si tú has escuchado que dice, tienen tres bandas, bajo, medio y alto. ¿Ya? Ya, entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, si tú le pones el alto, que es para que se escuchen las frecuencias agudas, ese ya es el ruido blanco. Y el bajo, que el bajo es, por ejemplo, cuando tú le quieres escuchar de pronto una música que tenga más cuerpo y todo, eh, el, el golpe más que todo de la música. Entonces, en este caso, ¿cómo tú podrías convertir el ruido blanco en ruido rosa de manera auditiva? Eh, le, le subes al alto, luego le subes al medio y ahí ya tendrías el ruido rosa. Pero si solo le subes el alto, ahí solo tendrías ruido blanco. Le subes al medio, tendrías el ruido blanco ya lo conviertes en ruido rosa. Ahora, si le disminuyes al alto y le aumentas al bajo, tendrías ruido gris. La pregunta es, en una consola, escuchando ese ruido, ¿has hecho alguna vez ese experimento? Te cuento que no, o sea, no, o sea, al momento de edición, por ejemplo, sí, creo que sí, el momento de edición, cuando tú vas a editar un audio, en este caso yo, obviamente en la parte de la ecualización, que la manejo un poco, recién estoy aprendiendo, le subo los altos y también a veces los bajos, ¿no? Entonces hay un juego entre frecuencias altas, frecuencias también medias y frecuencias bajas. Aunque te cuento que en esta parte de bajos casi no lo utilizo porque mi voz no necesita mucho esto. Mi voz ya es un poquito ya aguda, entonces trato de subirle nomás los altos. Yo no uso consola en mi caso, entonces solamente es el micrófono, grabo directo a la computadora y luego me encargo en Adobe Audition de editarlo en la ecualización. Ah, yo que o sea, no haces, pero aunque te cuento que sí hay consolas de manera virtual. Bueno, digamos que en los programas de edición es como tener una consola virtual. Claro, exacto. Es como que tú puedes manejar como tú quieres el asunto, de modificar ciertas frecuencias de la voz. Pero yo trato, te cuento, de no utilizarla mucho porque no deseo que mi voz cambie. Yo solamente deseo, por ejemplo, modificar, que un poquito quiero que se escuche más nítido, que de pronto se escuche más, eh, ciertas partes se escuchen como yo creo que más que todo es la nitidez, ¿no? Y subirle los agudos ayuda a que la voz salga súper como clarita, ¿no? Cuando la sientes un poco opaca, subirle los agudos. Cuando la sientes un poco que le falta fuerza, ponerle un poco de masterización ligera. Pero como te digo, algo súper, súper, súper sutil, porque una vez que tú ya empiezas a cambiarla demasiado y empiezas a meterle mucha mano, cuando ya escuchan realmente cuál es tu voz sin ningún efecto, entonces ahí viene
el cambio y dicen, wow, ¿por qué tenías una voz así si tu voz no era de esa forma? Entonces, yo prefiero no meterme en ese campo tanto y hacerle algo súper súper ligero en cuanto a la ecualización de la voz. Entonces, en tu caso sería, en cuanto a la voz, si lo llegamos a, ¿cómo sería? A asimilar con el ruido, en tu caso sería como que más ruido blanco y algo por ahí de ruido rosa. Algo, algo de Río Rosa, aunque te cuento que en mi caso sería, en el momento de grabación sería total, tratar, obviamente, porque siempre va a haber algo que quede, pero tratar de que haya ruido negro, para el silencio, ¿no? El color, ese color de sonido que se supone que es que no tiene sonido, que no tiene ese ruido molesto que a la final cuando tú estás grabando, o así sea un músico, tú lo sientes de fondo, o sea, eso se siente. Entonces, eso es lo que se trata de evitar para cuando se grabe, el ruido molesto, el ruido del ventilador, el ruido porque te cuento que hasta la nevera suena, o sea, así esté lejos, así está en la cocina, igual suena la lavadora, suenan las personas de fondo, suena la ducha. ¿La ducha qué sería? ¿Un ruido rosa? No, A un ver, ruido en este caso la ducha blanco, sería ruido blanco. ruido blanco, sí. Se Cl- escucha bastante ruido blanco de fondo, pero uno trata igual de opacarlo. Ah, ya, a eso voy. Entonces, en tu caso, utilizarías un micrófono dinámico. Yo utilizo un micrófono, ajá, dinámico, es un Claro, porque, Shure M. claro, porque lo que pasa es que hay dinámicos y condenser. Que Ajá, la diferencia del condenser es que el condenser, aunque sea cardioide o directo, de alguna manera sí te capta. Por ejemplo, yo ahorita estoy con dos micrófonos porque los tengo que utilizar los dos micrófonos porque eh, a veces yo hago grabaciones y la voz como que la consola la tengo adaptada a la computadora y está como que me agrava el sonido estéreo. ¿Y qué pasa? Que si yo solo grabo un micrófono me va a salir o a la izquierda o a la derecha. Pero si tú ujú, escuchas, hay ruido de fondo. Y sin embargo es cardioide. Pero en cambio en el dinámico lo que pasa es que el micrófono condenser es nítido, es sensible. En cambio el dinámico sí, es más opacado y de paso te aísla de los demás ruidos. exacto. Te voy a contar mi experiencia. Yo antes usaba audífonos porque yo generalmente iba a las productoras a grabar, ¿no? Pero luego me dijeron que sí, que tienes que tener tu micrófono, bla, bla, bla. Aprendí esto de edición, que la verdad yo era cero. Y yo comencé con un Blue Yeti. Y ese Blue Yeti justamente es un condensador, o sea, es micrófono condensa. Era un cardioide. Y este micrófono, sí, tenía, o sea, cuando tú querías hacer un audio súper bajito, súper tranquilo, te ayudaba, porque era súper clarito y no se te opacaba para nada. Pero tenía demasiado ruido, se le incorporaba demasiado ruido, ¿ya? Tenía prácticamente que acolchonar todo mi espacio por ese micrófono. Entonces a mí me dijeron, mira, cambia de micrófono y vas a ver cómo te va a funcionar. Entonces yo lo que hice fue cambiar de micrófono, eso lo vendí. Y actualmente tengo un Shure MD7 y ese es un dinámico justamente. Y es impresionante cómo es de opaco primero, súper opaco, es muy diferente al otro, súper, súper opaco, se siente como la voz de fondo, más no la voz de frente. Y además, y además ese micrófono, eh, es verdad, te aísla bastante el ruido de fondo, pero es bastante opaco. Entonces, prácticamente lo que a mí me dijeron es acostúmbrate al sonido que tienes de short. Ya, acostúmbrate a escuchar tu voz del short porque es muy buen micrófono. Entonces,
La verdad es que estoy mucho más contenta con este micrófono porque no necesito adecuar tanto el cuarto para que pueda haber una grabación normal. El otro tenía que hacer pero milagros para que no se escuche mal. Y adicional a eso no era de tan buena calidad ese micrófono porque uno alzaba la voz y enseguida se escuchaba como si estuviera interrumpido, como si estuviera dañada la frecuencia del O sea, micrófono. saturaba. Exacto, lo saturaba. Entonces, yo tuve un comercial, de hecho, que me salió bastante feo, porque aunque la intención yo creo que estaba pasable, el micrófono lo dañó todo. Parecía que gritaba, parecía que estaba hablando súper fuerte, súper feo. Entonces, realmente me pareció algo fatal y lo cambié. Y ahora siento que con este micrófono estoy bien, hasta de pronto ver, a mí mi preferido es el Neumann. ¿Se has oído? Pero ese micrófono me cuentan que es increíble. No, no, no lo he usado. Yo hasta ahorita no. Este. Hasta ahorita yo me mantengo con los. ¿Cómo es que se llama esta marca? Con el. Ay, el AKG. AKG. Sí, pero sí me cuentan que el Sí. Neumann es muy buen micrófono. Profesionalmente hablando. Qué chévere, qué bacán. Oye, tengo una consulta. ¿Puede apagar la cámara? Sí. Ah, ya. Eh, ya. Qué chévere. ¿Pero para qué lo utilizas tú? Es más, ahorita solo más para grabaciones. Chévere, Para- chévere. sí, O ahorita sea, tengo. en eso es un poco más flexible porque tú no necesitas, digamos, que se escuche tan profesional, digamos, un audio, pero, por ejemplo, para así grabaciones que solo se escuche el audio de como que tu voz, ahí es diferente. Tienes que de ley tener un audio del cual te ayude full, así full, 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 full. No, sí, igual, de igual manera a mí me gusta, por ejemplo, yo cuando quiero hacer una grabación, porque soy como que tedioso en eso, espero la noche para grabar y que no haya el mínimo ruido para poder grabar, porque si no algo, no es que yo estoy como, digamos, como director en una radio online y se necesitan grabaciones, pues, y entonces que haya una grabación, o sea, que haya ruido de fondo como que no es recomendable. Entonces trato de que no haya ruido o si no trato de utilizar una opción. Yo tengo este programa de edición que se llama Gold Wave. No sé si lo habrás escuchado alguna vez. No, no he escuchado. Ya, ese tiene una opción que dice de ¿cómo sería? Reduce noise, algo así como que reducir ruido. Y sí ayuda, pero lo malo es que se pierden algunas frecuencias. Ok. Entonces, claro, sí, sí te elimina algunos ruidos, pero se te pierden algunas frecuencias. Entonces, ahí hay que ponerle efectos como para que no se note y cosas así. Entonces, en mi caso, también le hago uso al ruido negro, pero por ejemplo, en tu caso, bueno, ya de hecho, con el micrófono que te compraste, ya lo haces, ya le das uso continuo. Pero, Claro. ¿con qué frecuencia lo haces? Utilizar el micrófono. Claro, utilizar el micrófono y encargarte de que solo haya ruido negro. Ya, bueno, yo utilizo, al principio, yo buscaba como que formas de acolchonar mi cuarto, ya que en el que te cuento, el Blue Yeti se escuchaba totalmente ruido. Eh, entonces, un productor me dijo, mira, cámbiate de micrófono y vas a ver que tu problema ese de tanto ruido y que se escucha mal y bla, bla, se va a acabar, ¿ya? Y me recomendó obviamente no es un Neumann, obviamente no es un micrófono súper wow, pero sí, obviamente es mucho mejor, entonces se nota la diferencia. Yo, por ejemplo, para colchonar, me dijo que no necesito cosas tan profesionales porque ahora todo el mundo, por esto de la pandemia,
ha tratado de adecuar su espacio y no se necesitan tantas cosas, eh, digamos como que carísimas o profesionales, simplemente se necesita a veces lo que tiene uno en casa. ¿Y qué es lo que uno tiene en casa? Este, colchones, yo utilizo un colchón atrás mío, un colchón de, ¿cómo se llama? Un colchón, ya, un colchón, Ya un alfombra para, colchón cualquiera, ya, pongámosle. sí, un colchón cualquiera. Este, abajo utilizo una alfombra, en realidad es una alfombra de la sala, pero la cojo porque la necesidad de traerla y que cuando te da grabaciones ponerla, aunque ya me quiero comprar una afeitada, afelpada, utilizo almohadas al frente mío, almohadas, yo tengo una almohada que es doble, o sea, es gruesa porque esa almohada es para los dolores de cuello, entonces es bastante gruesa. Utilizo atrás mío, tengo mi cama, entonces me absorbe por el colchón mismo. Tú sabes que todo lo que tenga Lo, tela gruesa, lo que algodón, pueda absorber ruido. exacto. Y al lado mío tengo un armario pequeño que realmente ese armario es de los que cuestan como $15 y casi que se te desarma. Entonces, lo compré para que me sirva como para poner colchas, porque son súper ligeros. Entonces, dije, ok, me puede servir para esto. Lo cogí, lo puse al lado mío y ahí tengo tres colchas puestas, cosa que el lado derecho me corta el ruido, atrás tengo la cama, atrás también pongo el colchón, adelante pongo, bueno, temporalmente estoy poniendo este, otro tipo de colcha o unos buzos que son bastante afelpados, bastante gruesos, y y abajo tengo la alfombra. Entonces trato de esa forma, de forma casera, de ayudarme con el ruido. Igual como te digo, el micrófono me sirve full, porque es un dinámico y ayuda al ruido. Entonces estoy mucho mejor que estaba antes. Definitivamente el micrófono creo que lo es todo. Antes de cualquier tipo antes de pensar que cualquier tipo de cosas nos va a ayudar, primero hay que ver si el micrófono nos ayuda. En mi caso, me está ayudando muchísimo porque ya he hecho comerciales con mi nuevo micrófono y se escucha mucho mejor calidad, porque cuando tú lo escuchas, una cosa es escucharlo, ¿ya? Escucharlo, qué tal suena, pero otra muy diferente es escuchar cómo se ve en un video. Y ahí es cuando tú ves la calidad, cómo quedó, si quedó bien, si se escucha con ruido, si se escucha con eco. Entonces, con el que tengo ahorita, cuando tú lo montas en un video ya producido, realmente suena bien. Ah, sí va, entonces sí vale para un estudio de grabación. Eh, Eh, no, no te sabría decir si para un estudio de grabación porque tampoco el micrófono es muy caro. Te cuento que con todo me salió en $300. O sea, en un estudio de grabación tú sabes que tienen más de $1,000 un micrófono. bueno, te Pero sí, cuento sí, sí, es pasable. que no. El asunto es, porque muchas veces un profesor me dijo, Ujú. puedes comprarte el micrófono más caro del mundo y si no te da, porque, ¿Cómo es si no te dan? No entendí. o sea, dice, bueno, te compras un micrófono caro, dice, y resulta que, porque ha pasado que no no cualquier micrófono puede ser para una voz. Por ejemplo, te, a ti te recomendaron un Shure porque de pronto tu voz es para ese micrófono. Exacto, En- exacto. Él me dijo eso, me dijo que ese micrófono podía servirme a mí porque mi voz es juvenil, me va a servir si es que quiero alzar la voz y bueno, ahí me comentó unas cosas más técnicas que no lo entendí, pero sí, sí me dijo que se claro, me iba a servir. entonces a eso voy, que puedes, digamos que te compres un micrófono de 2.000, $3.000
y resulta que no va de acuerdo a tu voz. Entonces, puede ser, claro, no te vas a comprar uno tan barato, así como que cueste $20, porque ese no es el caso. De, puede ser de pronto de 50, $100 para allá, pero el caso es que vaya de acuerdo contigo el micrófono. Claro. Por Mm, ejemplo, por ejemplo, cuando recién tenía el Shure, yo no me acostumbré, porque decía, chuta, mi voz se escucha muy opaca, y a diferencia del otro micrófono, que era una voz, o sea, que se escuchaba como que súper, o sea, se escuchaba bastante proyección. Este, en cambio, tiene menos proyección, más opaco, más como quien dice, más tímido. Entonces, obviamente se escucha diferente, ¿no? Pero en sí, yo creo que ya me estoy adaptando al sonido del short y creo que es algo simpático. Pero créeme que habiendo probado algunos micrófonos, siento que mi preferido es el Neumann. ¿Por qué? Porque siento que tiene mi voz se escucha como una voz tan, pero tan clarita, tan perfecta, no se escucha ni, por ejemplo, cuando yo hago locuciones para una radio, que ahorita estoy haciendo voces en off, yo, por ejemplo, me toca alzar el tono, así como, sí, o sea, como que sí, Entonces, no tengo miedo de alzar el tono, ¿ya? Tampoco quiero decir que grito, pero alzo el tono y no se escucha mal, se escucha bien, me acompaña el micrófono, me llena me llena, no sé, me complementa. Entonces, para mí es mi preferido por su nitidez, por la claridad y por ese como, creo que tiene como una condensación, o no sé cómo se diga, un compresor súper chévere que acompaña a tu tono de voz. Y casi que te digo que si es que lo llevo a tener, no necesitaría ningún tipo de edición. Más que todo quitar el ruido, pero de ahí el micrófono lo hace todo. bueno, en este caso sería que de pronto ese micrófono es, como tú dices, ya lo has probado, entonces ese micrófono ya es fiel a tu voz. Ujú, exacto. Ese es el micrófono que yo quisiera tener, pero es muy caro. Ah, eso sí. Uf. Ahora, una pregunta. ¿Has escuchado alguna vez hablar de las cámaras anecoicas? No. Ya verás, te explico algo. Las cámaras anecoicas es la que más ruido negro tiene. De hecho, tiene, es, ¿cómo te explico? Solamente tiene ruido negro. Pero incluso se han hecho experimentos con personas Ya. de que no han podido soportar más de 30 40 minutos ahí. Y esas cámaras no hay como que no hay muchas, por ejemplo, tengo entendido que hay en España y en Estados Unidos. Esa cámara anecoica es un cuarto, pero es un cuarto tan reforzado, tan aislado, que dicen que el ruido negro es tal que tú entras ahí y escuchas, que supuestamente escuchas cómo corre tu sangre y los latidos de tu corazón. ¡Qué Y como, increíble! y como es tanto el ruido negro, no sé si te ha pasado que alguna vez tú has estado así en un cuarto silencioso y tú escuchas como que hay zumbidos, de, Mm, pero sí, por el mismo silencio. exacto. Ya. En esa cámara anecoica, podríamos decir, se duplica o se triplica eso, ese Wow. zumbido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas cámaras anecoicas? El objetivo es de que, por decir, bueno, se han dado el caso de que han metido carros, se han metido con carros ahí porque a veces el carro está dañado y quieren saber dónde está un ruido, porque por ejemplo el carro se daña y como que tiene un ruido de más.
¿Ya? Entonces, para saber dónde está ese ruido de más, meten ahí el carro y lo encienden. Y entonces, como es silencio total, se puede detectar el ruido. Wow, nunca había escuchado eso y me parece increíble. Sí, de hecho las puedes buscar en YouTube, las cámaras anecoicas. Pero, por ejemplo, eh, un compañero una vez preguntó, ¿y aquí en Ecuador se pueden construir eso? Dice, podrían construirse, pero te llevará tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque para construir una cámara anecoica tienes que empezar por el piso. El Ok. piso, o sea, no es que solamente porque incluso hay cerámicas que por eso hay ese efecto de audio que se llama cuarto de baño. ¿Por qué? Porque las mismas cerámicas te generan la reverberación. Ajá. Entonces para, si tienes la intención de construir una cámara anecoica, tienes que tratar de conseguir cerámicas o afelpar bien el piso y que las cerámicas no generen reverberación. Y, Exacto, porque y, generan bastante en realidad. claro, y en realidad eso tiene que ser desde abajo, o sea, ¿cómo te explico? No solamente desde el piso, sino desde abajo, como cuando construyes la casa recién. Exacto. O sea, porque se supone que la construcción es la que da todo. O sea, em, construyes de tal forma en la que se pueda construir justamente este silencio o este color para que no haya la reverberación, los sonidos que son molestos y todo. Entonces imagino que a ver si, o sea, que si es que se hace aquí, uff, debe ser un trabajo súper, sumamente profundo. Claro, pues tienen que, de hecho, a eso les llaman, ¿cómo es? Tienen que utilizar fierro, o sea, todo material que sea absorbente. Incluso la cámara anecoica es construida de manera que ni entre ni salga ruido. De esa Qué manera. bacán. Incluso estaban como queriendo, en no sé qué parte están queriendo construir. Por eso dicen que los aeropuertos los mandan a unas partes, los construyen como que como diríamos aquí, a las afueras de la ciudad para que no generen ruido. Y sobre todo aislarse del ruido de los aviones para que cuando tú estés dentro no escuches nada de... Se podría decir que son cámaras anecoicas, pero no como tal, porque en una cámara anecoica hasta el piso es tiene que ser aislado del ruido. Y de hecho Es muy acondicionado. claro, y de hecho a eso les llaman la habitación flotante, porque desde abajo tiene que, ya te digo, con fierros y todo eso, para que todo material que sea absorbente. Y hay incluso vidrios absorbentes y paneles y todo eso. Entonces, eso hace de que han hecho experimentos con personas y ya te digo, no han podido soportar más de 30 40 minutos. Porque más allá de eso, si tú pasas de ese rango, felicitaciones, porque ya han habido personas que han querido volverse locas. Pero es porque el silencio es, qué sé yo, al 100%. O sea, que es que lo que pasa es que como no lo vivimos, se nos hace muy difícil asimilarlo. Estamos acostumbrados al ruido de la ciudad, al ruido de la refrigeradora, en la casa, los niños, la familia, los buses, los carros. Entonces es una mezcla de muchas personas, muchos factores que no se nos viene a la cabeza un lugar sin ruido y el ruido al mismo tiempo nos crea, creo que tipo de emociones, de sentimientos.
de también de como que de humor, de ánimo, ¿no? Un ruido agradable, por ejemplo, como el mar, nos trae un sentimiento bonito, pero un ruido de un grito nos causa malestar. Entonces, eh, de alguna forma el ruido nos acompaña en nuestro vivir. Y entonces vivir sin silencio o estar en un lugar sin silencio ha de ser como no tener emociones. Y eso es, creo que, lo que vuelve loca a la gente. No tener emociones, no comprender qué está pasando. Así como que, ¿qué De, pasa ahora de hecho, mismo? te cuento una anécdota. A mí me sucedió en el 2000, en el 2010, cuando hubo la esta del censo. Yo vivía en el centro y resulta que como era esto del censo, todo es totalmente silencioso y bueno, solamente se podía escuchar la nevera. Pero llegué a un punto en que tuve que prender el televisor porque, chuzo, terrible la situación. O sea, es como que, Dios mío, ¿y qué? No hay nada, no hay ruido, no hay, o sea, muchas veces uno busca el silencio hay ocasión para buscar el silencio. Uno dice, uy, necesito algo de silencio, mucho ruido. Pero muchas veces ya cuando ya uno está, bueno, ya te digo en mi caso, está expuesto a mucho silencio, uno busca la manera de que haya ruido porque como que, o sea, ya, pues, ¿qué pasó? Ya, como que ya es suficiente de tanto silencio. Exacto, empieza a desesperarse, a aburrirse, y ahí es cuando ya empieza a buscar una emoción, como digo, algo que te despierte, que te haga, que te cause algo, ¿no? Así, mucho exceso de ruido es malo, mucho exceso de silencio es abrumador, o sea, creo que hasta tenebroso, porque llega un momento en el que, ¿qué pasa? ¿Por qué me aburro? ¿Por qué sí? Y buscas, como tú dices, el silencio, el ruido. De alguna forma, hablar, cantar, murmurar, hablar con alguien, poner música, escuchar algo. Entonces, Sí, de hecho, bueno, en los estudios de grabación buscan del ruido negro, pero es para escuchar la frecuencia, pero igual estás escuchando algo. De alguna manera, el ruido negro se necesita ya sea para grabar a alguien o grabar algún instrumento, pero estás escuchando algo. Pero si te quedas en total silencio, que no haya nada, entonces ahí es donde, y bueno, ¿qué pasa? Pues, ah, exacto. entonces eso es, mi querida María Aleja. Bueno, uy, se nos fue una hora, casi una hora, Dios mío. ¿En serio? No Sí, he ya son las visto. 12:50. ¡Ay, Dios! Es verdad. No sé, pero me pareció interesante la conversación, que se me fue rápido. Sí, porque empezamos a hablar de una cosa, después de la otra cosa y la otra cosa. Bueno, bueno, María Aleja, entonces de verdad muchísimas gracias, me encantó sobre todo, aunque me dijiste que no tenías mucho conocimiento, pero sabes bastante, así que Algo sé. sabes bastante. Entonces, de verdad, muchas gracias, gracias por digamos que de estas entrevistas se convirtió en documental, ya porque era una pequeña, solamente yo dije unos 20 minutos y se convirtió en documental. Oh, es verdad. A ver, mira, te voy a grabar ahorita, entonces dime unas palabras, yo te voy a avisar cuando ya. Dime unas palabras de cuando me conociste en Alfa Radio, ¿ya? Ok. Así como algo chévere, ya para grabarte y subirte al Instagram, que me gusta siempre subir de la... Así te encuentro con unas locuras, ya me hablas hasta en español, tía. A ver, espérate. Yo digo, esta niña sale con unas cosas, Dios mío, pero divertidamente. Ya, ahorita, ya puedes, A ver, ya. ya. Eh, bueno, cuando, ¿cómo? Bueno, digamos que en Alfa Radio hubo un tiempo que ya por la locutora anterior había salido, entonces yo una vez te escuché y yo decía, la voz de esa chica es como que irradia alegría, es muy,
tiene mucha chispa. ¿Y cuál será el nombre? Pero ¿cómo? Y entonces ya habías dado tu Instagram de la María Aleja y por alguna razón no la encontraba, no sé por qué, hasta que saliste. Y en un momento en que hablabas, estabas diciendo algo en Alfa Radio y hablabas como los españoles y yo, uy, pero qué, o sea, es como que, qué ocurrencia, o sea, increíble, ¿no? Y ya de un rato a otro, incluso locutabas hasta en la noche y todo fue un feriado, ya llegó ese feriado de julio y ya cuando se acaba el feriado y yo, pero ya no la escucho, María Aleja, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó con María Aleja? Y menos mal te tenía en el Instagram y yo dije, por eso pregunté que qué había pasado contigo. Y, uy, y no sé hasta ahora, pero hasta la última vez, antes de la pandemia, escuché la radio y estaba vacío el puesto. No sé ahora, pero yo digo, chuzo, se fue María Aleja, ya no está, y ahora, ¿dónde la Mm. escuchamos? Y ahí me puse a escuchar tus cosas en Instagram, que correteabas a una lora, cosas así. Yo me reía nomás. Los cambios de voces que haces y yo, incluso llegaste a hacer la voz como que de un hombre así todo, como decimos acá vulgarmente, un muchacho así todo atrás y yo, vaya, qué variedad, ¿no? Y Ay, bueno, amigo, te voy a subir en las redes, ya lo grabé, así que lo voy a editar y ahí te etiqueto ya, para que lo veas, para que lo oh, escuches. ok, entonces, de verdad, muchísimas gracias. Se nos fue rápido la hora. Sí, amigo, bueno, muchas gracias, ya te estaré etiquetando. ¿Cómo estás en Instagram? Como Carlos Arroyo, de hecho yo te mandé ahí en los mensajes que te mandé, ahí está, que yo te mandé un mensaje de voz. Ya, chévere. Es que ya te has dado cuenta que no veo rápido los mensajes a veces porque me distraigo, entonces a veces no veo los mensajes, pero creo que tarde o temprano los termino viendo. Así que Yo dije, la voy a llamar porque puede ser que esté ocupada y no haya leído el mensaje. sí, mejor que me llamaste y además mejor que me dijiste sobre las 12 porque me había olvidado. También soy Doris, pero sí igual había guardado como que el tiempo de para ti, entonces igual lo iba a hacer. Ah, ok. Ya, Bueno, amigos, entonces nos vemos en el Instagram. ok, te me cuidas. Muchísimas gracias. Ya no te Ya, preocupes. Chao. ya, ok.